Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este su nuevo webinar mensual de Compás Católico. Hoy tenemos un tema muy interesante con una invitada muy especial que nos va a hablar de cómo ayudar a nuestros hijos a administrar el dinero. Ese trabajo que es parte de la educación que tenemos que darle a nuestros hijos. Pero antes de empezar con este webinar, vamos a ponernos en presencia del Señor. Le vamos a pedir que nos guíe y que guíe a nuestra panelista para que pueda, a través del Espíritu Santo, compartir con nosotros estas enseñanzas tan importantes para nosotros como padres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio en el que nos permite servirte y además de servirte, recibir de ti esta enseñanza que tiene que ser trasladada a nuestros hijos. Gracias, Padre, por todo tu amor y por todo lo que nos entregas para vivir dignamente. Que hoy el Espíritu Santo reine en este espacio en el que podamos todos escuchar el mensaje que tú quieres que recibamos. Todo lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y de nuestra Santísima Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les decía, hoy tenemos una invitada muy especial y es nuestra querida Carmen Victoria Pardo. Carmen Victoria es una venezolana viviendo en Florida y además de ser parte del equipo Compás Católico y poner sus dones al servicio del Señor, es escritora, mercadóloga, emprendedora y quién sabe cuántos más talentos tiene que seguro está ella siempre dispuesta a compartir. Carmen Victoria ha ganado premios Emmys, tiene un podcast llamado Sin Plan B y seguramente, si no lo han leído aún, pronto escucharán mucho del título de su libro Jugando a ser Dios. Pero su rol más importante y por el que hoy está aquí acompañándonos es el de mamá. Y como mamá ha vivido y sigue viviendo las finanzas desde la palabra. Y hoy nos acompaña con este tema. Bienvenida, Carmen Victoria. Gracias, gracias, mi Martica, gracias de corazón y para mí un placer como siempre poder estar aquí con ustedes y poderlos acompañar. La verdad que sí. Bueno, pero a ver, yo te escuchaba yo, ay, Dios mío, sonaba como muchas cosas, pero la verdad es que como tú dices, bueno, no soy especialista en el tema, pero creo que hay una especialidad que se da sola, que es la del día a día, ¿verdad? Como dicen por Así allí. es. Así que vengo a hablarles, como decías tú, como mamá, como alguien que también un día se dio cuenta de la importancia de que nuestros hijos aprendan sobre el dinero, no importa cuánto chiquito, desde que están bastante pequeños. ¿Y por qué? Porque primero les quiero compartir la pregunta que yo también me hice, ¿no? Yo, cuando Valeria, me tocó ser mamá soltera por muchos años, pero una de las cosas que más me preguntaba era, yo decía, ok, ¿de quién está aprendiendo Valeria? ¿No? Ujú. ¿De quién? Del youtuber que abre las cajas de juguetes, que lo ve todo el tiempo como si todo llega por arte de magia, ¿sabes? O de una mamá que compra cosas a veces para compensar su culpa por no tener tiempo, de lo que pasa a veces en la casa cuando llega una factura y tú dices, oye, no la quiero abrir porque la situación, ¿sabes? ¿No? Y justamente por eso, em, por mucho tiempo habían cosas que me detenían y yo decía, cuando no estaba haciendo algo conscientemente, ¿no? Y creo que son tres cosas que quiero compartir y con las que me encantaría que se queden todos aquí. Mira, lo puedo resumir como Compas Católico Latinoamérica, CCL, para que no se les olvide. Primero que es conciencia, ya luego voy a hablar un poquito de eso. Segundo es la coherencia y tercero es el legado, ¿ok? ¿Y por qué hablo de esto y del tema de la conciencia? Porque muchas veces cuando no somos tan conscientes, yo decía, bueno, ¿y qué es lo que yo acabo de enseñar sin querer? ¿No? Nuestros hijos no aprenden
lo que aprenden, lo aprenden a través de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro ejemplo. Y cada vez que nosotros también tenemos que ser muy conscientes en la forma que hablamos. Eso es algo que últimamente estoy como muy pendiente también de hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos, esto es muy caro, cada vez que pagamos algo por impulso y digo, bueno, pero es que me lo merezco, ellos están construyendo una creencia. Y las creencias a veces son mucho más peligrosas, porque muchas veces esas creencias definen si el dinero lo merecen, si ese dinero, ellos valen eso, pero la palabra nos dice algo totalmente distinto. La palabra que nos dice, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. El que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Pero una de las cosas que me encantaría como compartirles y justamente en este tema es, ¿qué era lo que escuchábamos cuando éramos niños? Mm, ¿No? ¿Qué era lo que estábamos escuchando cuando nosotros comenzamos a crecer? Porque dice, no, mira, esto no, los ricos son en mi casa, no, 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 ser rico es malo. No, 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 ser rico no es malo. Dios no quiere nos quiere abundantes, con la abundancia que Él te da. Cuando decían, Dios provee, pero no, mejor no preguntes ni cómo. Y tú dices, wow, ya va, esto es mucho más profundo. Entonces, probablemente crecimos creyendo que en algún momento tener dinero era sinónimo hasta de culpa. Que el dinero no, era para los otros, pero no para mí, porque no es lo que merezco. Pero ahora que tenemos a nuestros hijos enfrente y ellos están ahí mirándonos, aprendiendo, imitándonos, entonces la pregunta creo que debemos hacernos es, y que va muy en la línea de todo lo que dice, por supuesto, compa, ¿qué tipo de administrador estamos formando en casa? ¿Cuál? ¿Uno que le teme al dinero? ¿O uno que lo idolatra pero no se da cuenta? ¿O uno que lo administra como una herramienta del reino de Dios? Entonces, yo creo que es importante que estemos conscientes porque cuando cambiamos esa conciencia, estamos más despiertos, va a cambiar nuestra mentalidad. Y así nos podemos enseñarle a nuestros hijos a sembrar, a dar, a ahorrar, a así vivir es. con ese propósito interno, pero no se trata solo de finanzas, se trata de discipulado de alguna manera, ¿no? Y Entonces, fíjate que en este tiempo es tan, puede ser hasta abrumador, ¿verdad? Con todo lo que hay en las redes, con todo lo que hay en los medios, nuestros hijos están totalmente expuestos a muchas situaciones que los pueden frustrar, pero nuestra labor como padres también se convierte en algo primordial. es así, mi Marta, pero y insisto mucho en el tema de la conciencia, porque lo que no se hace consciente se termina heredando como patrón. Entonces también le estamos Ujú. heredando a ellos patrones que si nosotros en nosotros no están conscientes, al no sanarlos, se vuelven una cadena y una cadena que reproducen. Entonces, no terminamos de entender la importancia de que vivir así no es fe, eso es vivir con miedo. Y nuestros hijos están aprendiendo a vivir con ese miedo, ¿verdad? Hay tres principios básicos claros con los que yo a lo largo de todo este tiempo, y más desde que yo tuve la bendición, como digo yo, de poder entrar a Compass, me enseñó, yo no tenía esa conciencia, yo siempre decía, wow, si yo hubiera visto esto cuando yo era joven y quizás por eso me apasionó tanto el tema de los jóvenes y los niños cuando yo formé parte del ministerio, era si yo hubiera visto esto antes, pero ese hubiera visto esto antes, yo hubiera aprendido a ver esto antes, entró por un proceso de conciencia. Entró por un conciencia un momento en donde tú dices, ya pa, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estaba viviendo? ¿Qué estaba pasando por mi cabeza? Que esto, que parece que es algo muy, muy básico, muy simple, que Mm, está como a simple vista, no lo había visto. ¿Por qué no lo había visto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dicen? A dar, cómo debemos ahorrar, ¿verdad? ¿Cómo debemos gastar? ¿Cómo podemos gastar con intención? Porque gastar no es malo, pero así es. gastar sin propósito, Ujú. eso sí es perder. Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a evaluar? Ok, esto que yo tengo, esto me hace feliz, me distrae del propósito. ¿Lo quiero o lo necesito?
¿sabes? Y eso quedó muy marcado en mi casa porque hasta el día de hoy, mi hija que ya va a cumplir 15 años, ¿ok? Ah, En muchas oportunidades ella es mi maestra consciente que me dice, ya va mamá, ¿eso lo quieres o lo necesitas? Porque pasar a la inconsciencia es algo a veces muy, muy fácil, ¿no? sí. Entonces, por eso es que es importante ese estado de conciencia. Y ahí voy con los tres pilares de los que le hablaba, te lo comparto así. Y para todos los que nos están viendo, si quieren hacer preguntas a Carmen Victoria, pueden escribirlos aquí en esta casillero que dice Q&A para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Aquí está Carmen Victoria para compartirnos toda su experiencia, además de todo el aprendizaje que ha tenido en este tiempo en Compass. Amén. Mira, y justamente, bueno, y arrancábamos justamente con instruir al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea vieja, no se apartará de él, ¿sabes? ¿No? Y por eso nuestra función como padres es tan, tan vital. Y además es una función tan hermosa porque, bueno, porque de eso se trata. ¿Cuáles son esos tres pilares? Y por eso yo les decía que es Compa Católico en Latinoamérica, ¿verdad? Uno, el despertar con la luz de Cristo, y ahora hoy voy a ir con eso, es desde la conciencia, una conciencia espiritual, financiera, una conciencia real. Dos, educar con el ejemplo, y ahí vamos con la coherencia, ¿verdad? ¿Cómo somos coherentes? ¿Cómo somos testimonio? Y luego el legado, cómo esos hábitos que tenemos, esa administración con propósito, nos permite por supuesto, otra cosa. Entonces, primero vamos con lo que hablaba, ¿no? De despierta con la luz de Cristo. ¿Y por qué? Porque la verdadera transformación comienza adentro y empieza en esa conciencia. Yo no sé dónde, pero a mí me pareció hermosísimo. Decía, toda transformación nace a la luz de la conciencia. Y ciertamente es así, no hay forma de que no sea de esa manera. Vivimos rodeados de rutinas, de prisas, de hábitos que comenzamos a repetir sin cuestionar y las repetimos. No se ven las diapositivas. Ahorita no tengo diapositiva puesta, pero no sé si No, no está transmitiendo diapositivas en este momento. en Está, este momento no. en ese Ahorita momento igual no. la vuelvo a reforzar si quieren. Déjame para que la tenga aquí, déjame compartirla. Ahí, no sé si las ves, Martita. Sí, sí, ahí Sí, está. perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque es importante esto, porque lo que no vemos nos termina dominando. Y lo más peligroso es que justamente como somos modelos, no solo nos afecta a nosotros, ¿verdad? También afecta la forma en que nuestros hijos nuestros hijos heredan lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, vivir conscientes es un acto de amor, es de estar despierto porque nuestros hijos no aprenden de todo lo que tú le vas a explicar. No es porque tú le vas a explicar más, ellos van a entender. No, 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 no. Ellos aprenden cuando nosotros comenzamos a corregir en nosotros. Entonces, sí, ¿cómo podemos hablarle de la fe si nosotros no lo vivimos? Entonces, por eso, para incluso despertar, ese despertar, y ahorita voy a ir con, con unos versículos justamente bíblicos que encontré que me gusta. Dice, es cuando tú te paras y te preguntas, dice, ok, ¿desde dónde es que estoy yo educando? ¿Sabes? Desde la fe, desde esa área de lo que me habían dicho. O sea, o estoy sobreviviendo en automático a todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo yo veo todas esas creencias, esos patrones que comenzamos a arrastrar sin revisar? ¿Por qué? Porque no lo hacemos conscientes. Es como el alcohólico o el drogadicto, que la única forma que vaya y se atienda es porque en algún momento dice necesito ayuda. Porque alguien tú lo puedes llevar y puedes tener un familiar así y tú lo vas a arrastrar. No, tienes que entrar. Sí. Y créame, o sea, a la mínima se va, se escapa, se va, porque no está consciente. En el momento que arranca el cambio es cuando eh, em, esa persona está consciente. Y voy a compartirlo aquí ahora.
Me encanta porque es esto. Cuando nosotros vamos a los aviones, ¿verdad? Y nos montamos y vienen las aeromosas y nos dicen, bueno, señores pasajeros, por favor, mucha atención y nos comienzan a decir todo. Lo primero que nos dice, en caso de una despresurización, por favor, colóquese usted primero la máscara antes de asistir a otros. ¿Y qué es eso? Es que incluso cuando estás con tus hijos o cuando estamos con nuestros hijos, nosotros tenemos que ponernos primero la máscara de oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque nadie puede salvar a otro si no está consciente, porque si yo no puedo darle dirección si yo no estoy respirando y no podemos hacer hijos despiertos si seguimos dormidos nosotros. Entonces, creo que aquí la pregunta es, ¿estamos despiertos? ¿Estamos conscientemente respirando, sobreviviendo automáticamente? ¿Estamos educando desde dónde? Desde la fe real. Entonces, la transformación muchas veces no empieza con más información, empieza con más conciencia. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso va a dirigir tu vida y lo vas a llamar destino. Entonces, educar empieza siempre con presencia. Y hay una palabra en Corintios, dicen, hay una frase que dice algo así como, examínense ustedes para ver si están en la fe, pruébense. ¿Sabes? Pruébense, examínense. Examinarse es un acto que solo podemos hacer cuando estamos conscientes. No hay forma de que examinemos si no estamos conscientes, ¿verdad? Y hay una frase que no la llegué a colocar allí, después dije, bueno, ¿por qué no la puse, no? De Deuteronomio, que decía, está en Deuteronomio 32, creo que es 45, 46, algo así, que decía, observa todo lo que haces, porque en eso está tu vida. Dice, no dice, observa lo que sientes, observa lo que deseas, no, observa lo que haces. Y lo que haces es lo que nuestros hijos absorben. Entonces, ellos heredan es nuestra coherencia, ¿sabes? Entonces, si no soy consciente, repito, es tan simple como que si no soy consciente, simplemente repito. Voy Y mira, a hoy compartir. Osvaldo nos comparte y dice, hoy día no todos los adolescentes escuchan, si se les habla de Dios hay que trabajar con el ejemplo. Yo creo que en general no escuchan, no escuchan nada, pero están atentos a todo. Exactamente. Y creo que allí es donde está justamente la diferencia, Marta. Y ahí es donde va esta segunda eh, parte, ¿no? Como yo les decía, ya voy, que estoy tratando de compartirte aquí. Ay, ya va. No sé si lo ven. No, ¿No lo ves? no. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí, que dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y despertar no es solo abrir los ojos, es cambiar la forma, es mirar hacia adentro, reconocer, es decidir, ¿verdad? Y la promesa, ¿cuál es? Que Cristo nos va a alumbrar y nos alumbra si despertamos. Entonces tenemos que primero despertar a eso que tenemos. Y lo que decía, como nosotros, puede ser que no tengamos todo y puede ser que nuestros hijos no escuchen o que creemos que no escuchan. Ahora vuelvo a la misma pregunta inicial. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo nosotros desde ese ejemplo silencioso realmente estamos transformando algo? Porque yo sí creo que queda. Yo creo absolutamente que sí queda. Eso es como algo silencioso que está allí, ¿no? Em, y tenemos que romper esos patrones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper esos patrones? Justamente, que era lo que nos decían. Entonces, cómo nosotros, ¿verdad? Podemos encarar o transformar eso que se volvió para nosotros algo real. Porque decía, el dinero no crece en los árboles, estoy segura que sí se los pongo. Primero Dios, pero el dinero no cae del cielo. Y si por ahí podemos
enseñarle por una cantidad de frases, creencias con las que crecimos, que parecen inofensivas, pero terminan programándonos, ¿sabes? Y ellos van a encontrar también otra. Entonces, ¿cómo los creamos desde con la verdad? O sea, ¿cómo les mostramos que la provisión no viene del banco, no viene del sueldo, viene de Dios que nos los da? Y cuando nosotros lo creemos y lo vivimos con convicción, podemos enseñarlo sin ningún miedo. Y está la parte, por supuesto, de modelar el cambio, de enseñarles con nuestra vida. Si hablas de ahorro, es porque tienes que ahorrar. Si hablas de generosidad, es porque das. Si hablas de dominio propio, porque es que son muy impacientes, porque esos muchachos, no sé qué, ¿eres tú capaz realmente de esperar? Y yo creo que el compromiso de nosotros es mayor, porque siendo adultos responsables, conscientes de todo, 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 y ahí puedo meter, nosotros muchas veces no tenemos ese dominio propio. Entonces queremos que tengan un dominio de algo cuando nosotros no lo tenemos, ¿no? Educa desde el ejemplo del maestro y ahí voy a la coherencia de la que hablaba Martica, ¿verdad? Coherencia. ¿Cómo podemos ser coherentes? Si nos vamos, ¿cómo enseñaba Jesús? Él no daba clases, presentaciones, manual, él enseñaba viviendo, mostrando con su ejemplo. Y nosotros somos la primera Biblia financiera que nuestros hijos van a leer, nosotros mismos. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos la vida de Jesús, sus lecciones más grandes no fueron los discursos, fueron gestos, decisiones, acciones. Él no andaba con teoría. Él tenía, aquí está, yo voy a caminar con ustedes. Y no se preocupe, él multiplicó con propósito. Él le enseñó no a dar desde la abundancia, él le enseñó a confiar. Porque había que confiar para nada más tener 5 panes y 2 peces para decirle, dale a todos esos que están allí. Entonces, es importante porque educar financieramente es también formar carácter. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles en estos tiempos. Muchos padres estamos como enfocados en enseñar y en estos días tuve la oportunidad de poder hablar con el doctor Andrés Panasiuk y hablábamos justamente de eso y él conversaba sobre la importancia del carácter de cómo se forma el carácter. Entonces, nos podemos enfocar en enseñarles a sumar, a ahorrar, presupuestar. Eso es perfecto, eso es valioso. Pero ¿cómo creamos hijos con carácter? ¿Cómo creamos un corazón con una mentalidad del reino donde el dinero es un recurso, no un ídolo? Donde se honra el esfuerzo, sí, pero también la fe. El justo camina en su integridad, dice la palabra. Y aquí se las comparto, ¿verdad? Dichosos los hijos que vienen después de él. Entonces, hemos hablado de conciencia, de patrones, pero ¿qué es lo que realmente estamos dejándoles en el tema financiero? ¿Qué heredan? Nuestra energía, nuestra forma de reaccionar cuando nadie nos está viendo. Eso es lo que va a formar su brújula. Entonces, lo importante una vez más es en ese proceso de conciencia, en ese proceso donde nosotros somos em, ese espejo en donde ellos se van a ver cuál es la atmósfera que creamos en casa cuando se habla de dinero. Y, y, y una vez más, no me refiero a lo que decimos, sino a lo que proyectamos, a lo que emanamos. ¿Por qué? Porque el dinero es tema de tensión o es un testimonio en nuestra familia. ¿Cómo los excluimos en decisiones o los hacemos parte? Yo, yo aprendí, bueno, para mí, ojo, cada quien, o sea, cuando hay una situación, yo desde pequeña yo hablo con mi hija y le digo, mi amor, esta es dentro del entendimiento que por supuesto pueda tener un niño dentro de su edad, pero es importante.
mira, estamos en esta situación, ahorita necesitamos hacer estos pasos, necesitamos ahorrar o necesitamos recortar los gastos por esto y esta situación. Hacerlos partícipes, ¿sabes? Hacerlos parte. No es que esto es oculto, porque es que los muchachos no pueden, no, no. Bueno, yo particularmente, y siento que el poder tener esa libertad, puede ser de hablar con franqueza, una vez más, de acuerdo al nivel que cada uno de ellos tengan, pero desde pequeño, ¿sabe? Yo a Valeria le decía, cuando me decía, es que yo quiero ir para el cumpleaños y tal, y le decía, bueno, mi vida, aquí está, esto es todo lo que yo, me encanta todo lo que vas a organizar para tu fiesta, para tu cumpleaños, pero el presupuesto de mami es este, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar el presupuesto, yo te voy a ayudar y vamos a meternos y con eso vas a comprar todo lo que tú quieras. ¿Ok? Pero cuando se te acabe el dinero, tú vas a ver. Y ella entonces le tocaba comenzar, mamá, pero esto es caro. Mamá, pues ya sumaba, tenía 6 años, 7 años. Sí, mi vida. Pero ¿y cómo hacemos? Bueno, qué otras cosas se te ocurren que podamos hacer? Entonces, desde esa visión, yo creo que comenzó a cambiar su visión del dinero. Y yo siempre, y Mm, aquí siempre, desde compas, en esta casa se dice, nosotros somos administradores. ¿Cómo lo administramos? Aquí está. ¿Cómo lo vas a administrar tú también? Esta parte, ¿verdad? Que te estoy dando para lo tuyo. ¿Sabes? Yo recuerdo una oportunidad, Marta. Habíamos ido a Disney, la madrina nos había invitado y entonces típico, yo quiero el bolso, el muñeco, la tal, y yo en una época donde estaba, ¿sabes, no? Y yo y me acuerdo que me había ganado una gift card y yo dije, este es el momento perfecto. Entonces no, porque es que yo quiero ya el bolso de Disney con el pote de agua de Disney, 3 peluches de Disney y todo lo que quería en Disney. Le dije, me encanta, vamos a hacer algo. En esta oportunidad tú vas a comprar las cosas que tú quieres. Eso sí, el único requisito es, tienes que comprar el morral del colegio, tienes que comprar el pote del agua, el de la comida, y tú verás cómo lo vas a gastar. Mira, tú hubieras visto a esa muchacha. O sea, ella entraba, veía, pero todo esto es caro, se me va a pasar la plata. Pero tú sabes qué hizo. En ese momento, ella me pidió el teléfono para meterse por Amazon. Me dice, mamá, conseguí este mismo bolso de aquí más barato en Amazon. ¿Sabes qué? Ya aparté el dinero para pagarlo por Amazon y lo demás sí me voy a comprar mi muñeco aquí. Ya, somos felices todos. Entonces, nuestra vida, vivir como con esa coherencia, como con la integridad, yo creo que esa es una oración poderosa que nuestros hijos pueden oír. Porque aunque nosotros no digamos nada y por ahí decía, bueno, es que no nos escuchan, sí, lo modelamos, yo sí creo que lo modelamos, ¿no? Y cuando, como dice por ahí el proverbio, déjame, yo no sé si ese es el que tengo aquí, no. Bueno, sí, el que había puesto, justamente, que dice, el justo camina en su integridad, dichosos los hijos que vienen después de él. Está en Proverbios 27, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, por eso, porque cuando caminamos con integridad, como dice el proverbio, no solo sembramos disciplina, también sembramos dirección. Y es tan importante porque creo que una de las cosas que más nos pasa es que caminamos sin dirección. Vamos como eso, como decía al principio, como en piloto automático. Y realmente es, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos? Y por último, Martica, porque sé que por ahí vienen otras unas sesiones, la parte, la tercera, que era la que les decía de compas católico latinoamericano, ¿verdad? Y sí, el sí, sí. latinoamericano es el legado. ¿Cómo sembramos un legado que hable del cielo? ¿Cómo generamos esos hábitos, esa forma de administrar con propósito? ¿Cómo dejamos para ellos una herencia no solo económica, no, una herencia espiritual?
porque creo que ese es mucho más importante, porque esa es la base. Porque a la hora de que les pase cualquier cosa, van a tener la base más poderosa que es la de la fe, la de la certeza, la de la palabra, pero la palabra viva porque, bueno, porque dentro de lo poco que tenemos con nuestros errores como padres, con nuestros aciertos, con nuestras altas, con nuestras bajas, eh, les dimos lo mejor que teníamos para poder forjar ese camino de ellos, ¿no? Y eso es la parte del legado, es como nosotros sembramos lo que ellos van a cosechar mañana, porque, insisto, no está, qué chévere que yo tengo una cuenta de inversión para Valeria desde que ella nació y trato de procuro todos los meses meter algo, porque qué bonito, pues, que yo les pueda dejar algo, ¿verdad? En la medida de lo que puedo, poco bajito, 10, 15, no importa, eso suma, todo eso suma, mira, eso es efecto compuesto, como dicen por ahí al final del tiempo, ¿verdad? Pero el verdadero legado no es lo que dejamos en esas cuentas bancarias, es lo que nosotros dejamos en ese corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos que el dinero se vuelva una conversación en la casa, pero una conversación sana, una conversación que desde pequeños nosotros podamos hablarles del dinero, jugando, desde la edad que tengan, podemos jugar a enseñarles el tema de la economía, porque eso no comienza como les decía, con cantidades. Se trata de hábitos, se trata de decisiones, se trata de entender que el dinero es solo una herramienta, solo una herramienta. Y como todo instrumento, puede construir o puede destruir. Y la diferencia va a estar Ujú. siempre en cómo lo usamos. Y yo creo que eso también, eso se enseña. Por eso Sí, es importante qué que importante nosotros que es vivamos ese orden, ¿verdad? Para eso. hacer visible ese Ajá, orden en ajá. ellos. Y como tú decías hace un momento, qué importante que es hacerlos partícipes, ¿no? A veces queremos como protegerlos de ese dolor o protegerlos del mundo exterior y algún día no vamos a estar para dar esa protección. Y No. alguien nos está preguntando aquí, dice, ¿cómo hacer que un niño pueda ser prudente ante las posibilidades económicas que tenga la familia? Pero es que una vez más, para mí creo que depende de la forma en que nosotros hablemos del dinero. Y por eso hablaba de la importancia y la conciencia de cómo nosotros hablamos del dinero. ¿Sabe? ¿Cómo lo hablamos? ¿Lo hablamos como un tabú? ¿Cómo es en la familia? ¿Es un tabú? ¿Es un tema que no se toca? ¿Es un tema que cuando se toca se conecta es con el dolor, con una carencia absoluta, ¿verdad? O hablamos del dinero también desde el contentamiento de lo que hay con lo que hay. Entonces, ¿cómo? Y una vez más, y soy muy fastidiosa con el tema de la conciencia, pero es que es vital. Porque ese niño sí va a crecer con un dolor emocional que va a repercutir en las finanzas y la manera en que lo maneja si nosotros no lo sabemos manejar. Si para nosotros hablar del dinero es, sí, pero el dinero no cae del cielo. Ah, qué diferente es poder decirle, oye, mira, esta es la situación, pero ¿sabes qué? Hoy no puede ser que no tengamos para mucho, pero ¿qué te parece que nos vamos para el parque? Y en vez de que vamos a hacer hoy el desayuno, nos vamos a hacer un picnic y lo volvemos un juego y lo disfrutamos, ¿sabes? Yo no sé si tú te acuerdas de La vida es bella, a mí me encantaba esa película. Y era eso, era cómo planteaba una realidad desde otro punto de vista. Hay unos, ¿cómo se llama? Rituales bueno, rituales, juegos, que les traigo de cosas que yo hacía mucho con Valeria, ¿verdad? Para que el dinero no solo cuente, sino que evidentemente sirva también para dar, esperar, compartir, agradecer, mirar al cielo, que nos conecte incluso como familia. El primero era el cofre de los tesoros sagrados. Y eso lo vimos, creo que en muchas de las cosas de compas lo hemos visto como los tres frasquitos, pero también está en nosotros cómo le ponemos incluso la magia, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos? Tres frasquitos, en este caso tres, un frasquito que era para Dios, y estaba buscando el video, porque por ahí tengo el video de Valeria chiquita, ¿verdad? Uno que era para dar, ¿verdad?
uno para ahorrar y uno para gastar. Entonces, el que era para dar era evidentemente el de la generosidad, ¿verdad? El de ahorrar implicaba para después, ¿verdad? Y el dar te conectaba con lo que era de Dios, con lo que era servir a otro. El ahorrar era para algo que querías a largo plazo y el de hoy era para algo que quieras gastar, pero con propósito. Entonces, cada moneda que entraba en esos, cuando llegaba, mira, aquí está Valeria, aquí tienes 10 dólares que te regalaron en tu cumpleaños. Entonces le decía, perfecto, ¿cómo lo vas a distribuir? No lo vas a meter todo en un solo frasquito. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cuánto vas a poner en cada uno? Porque vas a tener que poner en los tres. Entonces, ese mismo ejercicio lo hacíamos y decíamos, bueno, jugaba con ellas a que ese frasco comenzaba a tener como un superpoder por todo lo que íbamos a lograr con ese frasquito y lo que iba entrando en ese frasquito. Y la verdad que era hermoso porque tú veías cómo ella ya comenzaba a trabajar en un tema de planificación a largo plazo, ¿verdad? Cómo comenzaba a trabajar en un tema de control, ¿verdad? En el sentido de que no me lo puedo gastar todo ahorita, de que tengo que dar para alguien más, así que no todo es para mí, y lo que sí quiero para mí, que ya yo lo podría. Y entonces, ha sido de verdad, o fue una experiencia muy, muy, muy linda. Pero ese es uno que, por ejemplo, le comparto. Otro que tenía se llamaba la balanza de las buenas decisiones, le puse así para efecto ahorita, pero es todo lo que queremos y lo que necesitamos lo vamos a poner primero en esa balanza, para saber de alguna manera qué pesaba más en ese día, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Evidentemente nos sentábamos cada 15 días, cada mes y decía, ok, no, vamos a hacer algo juntas, ok, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué puede esperar y qué puedo compartir? Pero lo hacíamos a través de un juego. Y se volvía, una vez más, una experiencia donde no había una conexión. Y esto es importante, Marta, porque muchas de estas cosas fueron en los momentos, y de hecho mi llegada a Compa fue en los momentos en donde digamos que había tocado, de verdad, había ganado muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, ¿sabes? Y había perdido todo el dinero y estaba prácticamente en quiebra. Entonces, justo todo esto se da en ese mismo momento, ¿sabes? El encontrar compas hace 8 años ya, no sé, 9 ya creo. Es bastante. Pero todo lo que dejó eso sembrado, la forma en que se sembró, creo que es lo que hace, lo que hizo la diferencia. Otro, y ahorita, esto sí lo encontré, ahorita te lo voy a compartir, déjame, que se llamaba La Misión de las Manos Mágicas, ¿no? Y cómo nuestras manos siempre pueden multiplicar el bien y lo que toca siempre puede florecer. Entonces, teníamos siempre un proyecto, por lo menos cada 2 o 3 meses. Yo me sentaba con ella y armaba como lo que se llama como un mapa de esos de los sueños. Yo decía, ahí tenemos que poner todas las áreas, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? Pero tienes que poner qué vas a hacer con esta misión de Manos Mágicas, ¿verdad? Y buscamos un proyecto siempre para apoyar, para bendecir a alguna familia, para alguna causa, para apoyar un sueño compartido. Y era bonito, pues, ¿sabes? A veces recogemos su propio muñeco, llevábamos algo, nos íbamos a pasar un día ayudando en las monjitas a darle de comer a los homeless. Y recuerdo una oportunidad que para su cumpleaños, ella me dijo que lo que quería era, que ella lo tenía claro que era lo que ella quería para su cumpleaños y que no quería, sino que hiciéramos unas comidas para ese día temprano, antes de hacer su fiesta, pudiéramos llevarle la comida a los homeless, unos homeless aquí en el downtown. Y le dije, bueno, perfecto, pues sí, hicimos. ¿Cuántas?
no sé, unas cajitas, compré, ¿cuántas arepas habré hecho? No sé, 15, 20. Ay, Dios, eso fue terrible, porque llegamos, ella feliz la entregó, pero venía gente que venía después y ya no había. Ya no Y, tenía. y fue rudo. Mi hija salió llorando, me decía, mamá, no le pudimos dar, hubo gente que quedó sin comer, mamá. Y le dije, mi amor, ¿y cómo hacemos? Y ella estaba tan movida, que ese día vinieron para acá unos amigos, su cumpleaños, y ella lo único que hablaba era de lo que había vivido en la mañana. ¿Ok? Y cómo eso le había afectado. Y el esposo de una gran amiga estaba aquí. Él era gerente de Amaze, era como una arepera, justamente. Y le dijo, mira, vamos a hacer algo, mi amor, para que te quedes tranquila. Nosotros siempre al final del día sacamos muchas cosas que nos quedan. Yo te voy a dar, yo voy a coordinar para que la semana que viene yo te pueda dar todas las que quedan. ¿Ok? Y las puedas llevar. Eso se terminó convirtiendo no en no en una oportunidad para ir, sino en un evento donde comenzó a sumarse gente. O sea, al final se logró dar de comer a más de 500 personas. A Valeria la invitaron para que se pusiera a hablar con otros niños de lo que ellos habían hecho. Y te quiero compartir porque hubo un programa que, espérate un momento, hubo un programa que, ¿cómo se llama? Que después me pidió porque ella siguió haciendo. Bueno, la semana siguiente fueron 50, luego fueron 100, hasta que llegamos a este evento que ella lo quería hacer ya para la época de Acción de Gracia. Entonces no nos damos cuenta de cómo eso forja en ellos otras cosas que nosotros no nos imaginamos. Déjame ver si lo pueden escuchar. A ver, este fue, no encontré todo, pero Con tan solo 9 años logró movilizar a todos en su entorno, sumar una empresa comprometida con la comunidad y regalar a más de 150 niños de escasos recursos un día lleno de acción de gracias. Un día estaba haciendo mi vision board y puse que quería ayudar a los homeless y los niños y la gente que necesitaba. Después hice 20 arepas y para darle a los homeless. Y cuando se lo di todavía me faltó bastante, entonces me dio dolor. Entonces le dije a mi mamá que quería hacerlo otra vez, pero con más. Solo tienes tiempo. eso fue, conseguir fue la promoción, pero al final fue todo un programa Su y sueño ya de era allí comer a fue semana a necesidad. semana. Con tan solo Entonces 9 ya años. era una, mamá, y ahora en esta semana, yo ya va, ya hay otra cosa que hacer. Pero, pero no tengamos, más bien qué bonito poder disfrutar todo eso que le podemos ir dejando a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo Y podemos todo sigue aplicar todo? siendo el ejemplo, el hacerlos partícipe, el que ellos estén inmiscuidos en todas estas actividades, ¿verdad? Hace un Así. momento alguien nos preguntaba cómo hacer que un niño sea prudente ante las posibilidades económicas, pero nos aclara que la pregunta tiene que ver con que no le cuente a los demás que tiene altos niveles económicos. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer, cómo puede trabajar ese papá con este niño que puede comentar con los demás que tiene altos niveles económicos? Pero, a ver, no entiendo. O sea, ellos tienen una buena posición económica Sí, y es, ¿cómo no comentar que tienen buena posición que económica? sea prudente al comentarlo. Pero yo, una vez más, creo que la prudencia viene de lo que ves y de lo que aprenden ellos en casa. ¿Somos realmente entonces prudentes en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que hablamos de lo que tenemos, en la forma en que vivimos con el ejemplo? Porque yo conozco, o sea, es que no está mal tener posibilidades económicas. No hay nada malo en tener posibilidades económicas, por el contrario, es una bendición de Dios. Significa que has sido fiel
¿verdad? Que Dios te ha dado más. Entonces, ¿por qué negar que Dios me ha dado? Ahora, la diferencia está en cómo lo expresa. Lo expresas con orgullo, restregándoselo a la gente, lo expresas ayudando, lo expresas porque eso es lo que el niño va a ver. El niño va a replicar, el niño solo puede replicar lo que ve. No hay otra manera de aprender, ¿sabes? Hay alguien que está escribiendo. Es lo mismo enseñar a los hijos con el ejemplo, siendo humildes, caritativos. Claro, tal cual, tal cual. O sea, es que el ejemplo habla por sí solo. Es más, por allí dicen, no hay otra forma de enseñar, el ejemplo es la única. De esa manera nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó, fue punta de ejemplo, más nada. Él era ejemplo vivo de todo lo que hacía. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo era un ejemplo viviente de lo que estaba. Entonces, ¿cómo lo podemos vivir? Otra cosa que yo tenía era un frasquito también, un frasquito de las gracias. Entonces le dábamos gracias cada vez que llegaba el dinero, ¿no? Y no es, el dinero no debe ser un tabú. El dinero tiene que ser una conversación cotidiana sana. ¿Ok? Porque si nosotros no hablamos con nuestros hijos de forma sana del dinero, el mundo les va a hablar desde otra lógica totalmente distinta, en otra totalmente distinta. Entonces, más bien cuando mi invitación es que cuando veamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que alguien le dio algo, que de pronto salimos y se compraron un helado, le compramos un helado, cuando le regalas algo inesperado, preguntémonos, ¿qué quiere Dios? Que esta cosita que me dio aquí hermosa aprenda sobre el dinero. ¿Qué quiere Dios que este niño aprenda sobre el dinero? Y que yo, o en este caso, soy el vehículo para enseñárselo. ¿Cómo hacemos, cómo enseñamos a gastar, cómo enseñamos a ahorrar, cómo enseñamos a dar? Es eso. Entonces, ese dinero que va a pasar por las manos de nuestros hijos puede ser o una semilla de obediencia, una herramienta de amor o una trampa absoluta de esclavitud. Pero si nosotros somos esos jardineros, los que sembramos, los que vamos dirigiendo, lo que decimos por aquí, no importa, como dice, instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo no se va a apartar de él. Si nosotros confiamos en lo que la palabra nos dice y instruimos al niño en nuestro camino, entonces debemos tener también la absoluta fe y confianza en la palabra, es que cuando sea viejo no se va a apartar de él. Carmen Victoria, Adriana nos pregunta que si es, bueno, nos habla de metodologías que pueden ser usadas para tratar sobre el dinero de acuerdo a las edades. Tú nos has enseñado aquí como unos pequeños juegos, digamos así, ¿no? Entonces él dice, entre hasta los 5 años, entre los 5 y los 10, entre los 10 y los 15, ¿pueden cambiar estos jueguitos que Claro, tú tienen que has cambiar. No solo presentado? pueden, tienen que cambiar. Porque no es lo mismo jugar con el niño de 5 al que ya tiene 9, por ejemplo, que ya sabes que tiene un contacto diferente afuera, ¿verdad? O a la edad de Valeria, que ya tiene, que va a cumplir 15. O sea, ahorita, ¿qué es lo único que puedo pensar? Es que todo lo que yo fui sembrando a lo largo de esas etapas va solidificando un poco lo que ella está viviendo actualmente. De hecho, si tú me preguntas, yo hace, sin mentirte, 3 años, creo, como 3 o 4 años, ella tendría 11 años. Yo fui al banco y le saqué una tarjeta de débito de mi cuenta, por supuesto, afiliada, pero con su nombre, ¿ok? Y le dije, aquí está lo que para nosotros era la mesada de que nuestros padres nos daban, ¿verdad? Le dije, ahora la administras tú. Y ya sabes que si tú quieres para el colegio comprar algo, esto es lo que tienes, ¿sabes? Y si te pasaste de esto, te fregaste. Y dice, mi hija compara los precios.
Es maravilloso, es que por eso te digo, eso es maravilloso. Hace rato, Adriano, justamente, le comentaba que para Disney y para comprar sus cosas, aquí tienes tu tarjeta, cómpralo. Tú quieres tu cumpleaños, maravilloso, tiremos todo en la casa. Ey, solo tenemos esto para tirar la casa por la ventana. Entonces, originalmente ahí había, bueno, cajas de regalo, tal, entonces refresco, y tú comenzaste a ver cómo ellos comenzaron a comparar precios, como tu hija, Adriano, ¿sabes, no? ¡Ey, ya va! Por aquí no puedo, porque si yo quiero mi fiesta súper cool, entonces yo necesito comenzar a comparar y a decir, por aquí no, por aquí sí, esto ya no me hace falta, yo puedo prescindir de esto. Y ahí comienza esa inteligencia financiera que habla Josué. A mí particularmente creo que Kiyosaki tiene cosas interesantes. Tiene cosas interesantes. Bueno, ¿por qué? Porque sí, tienes que enseñarle, sobre todo porque él, por ejemplo, tiene muchas cosas que también, por ejemplo, ya va más en avanzadas, por ejemplo, en el tema de incluso de inversiones. Tú escuchas hablar ahorita a Valeria y Valeria te puede decir que ella piensa en algún momento comenzar a ahorrar para comprar pequeñas propiedades, ¿ok? Que pueda vender, que pueda servir para ayudar a otros, pero que le generen un retorno importante, que eso se vaya pagando solo. Y tú dices, ok, entonces sí, vamos bien. ¿Sabes? Entonces sí, que este proceso ha ido sembrando su fruto, pero cuando ella ya te habla de cómo quiere, además pensado en físico, hacer una inversión clara, tú dices, está claro también que el camino no está bien, ¿sabes? No, no, no. Me llena le doy gracias a Dios simplemente todos los días. Y le pido mucha humildad, mucha sabiduría, porque ahorita viene otro camino totalmente distinto. ¿Sabes? Y cuando son chiquitos, como dicen por ahí, niños chiquitos, problema chiquito, Sí, niños grandes, problema grande, ¿no? sí, sí. Pero confiar una vez más, tener la fe de que eso que le hemos ido dando, en mi casa, yo me monto en el carro todas las mañanas para llevarle al colegio y lo primero que nosotros hacemos es orar las dos en el carro. Eso es lo primero. En mi casa no se llega a ninguna parte y no se hace antes porque, bueno, yo estoy en la carrera, ¿sabes, no? Pero es lo primero, yo aprovecho el carro antes de cualquier cosa. Hola, mi amor, y les comparto algo porque siempre comenzaba a orar yo. Y llegó un momento que le decía, mami, por favor, tu mamá, yo no sé. Le dije, no, no, sí, esto es como hablar con Dios es como hablar con tu amigo, es como hablar conmigo. Y tú vieras la profundidad con la que Valeria ora, que en más de una ocasión, mientras manejo, lloro, porque ella pone en esa oración, agradece en esa oración, encomienda en esa oración, pero sobre todo agradece y pide por unas cosas que muchas veces ni siquiera me pasaron a mí por la cabeza, ni ahorrar, ni pensarlas, ni agradecerlas en ese momento. Y que tú dices, wow, Señor, gracias, ¿sabes? Eso es el ejemplo. Sí, gracias. Ese es todo lo que puedes decir. Carmen Victoria, nos están pidiendo que nos digas los nombres de tus tres frasquitos, que aunque has dicho unos cuantos más, pero quieres que nos compartas cuáles son los nombres de los tres frasquitos que tú usas. Bueno, mis tres franquitos era tal cual. Es más, te los voy a compartir. Voy a buscar el video para que ustedes si quieren, se los compartan después, pero era ahorrar, era tal cual. Uno para ahorrar, uno para dar y uno para gastar. Así, esos eran mis tres frasquitos. O sea, o los tres frasquitos de Valeria. Lo único era que el de dar implicaba todo lo que tenía que ver con Dios y con dar, ¿verdad? Era el que servía para otros. El de ahorrar era todo lo que implicaba una meta a largo plazo, todo lo que tenía que ser para después. Y el de gastar era lo que quería de pronto para hoy, algo como más inmediato, ¿verdad? Pero donde ese gasto siempre estuviera con un propósito. No es gastar por gastar, no, eso no. O sea,
Si ese dinero estaba ahí, era cómo lo usábamos con inteligencia y cómo lo seguimos usando con inteligencia. Entonces, este, mira, en una que lo encontré este fin de semana, el sábado, digo yo, fue un cachetón al recordar cómo el tiempo pasa de rápido. Ese cuarto estaba, aunque ella organiza su cuarto, muchas cosas en ese closet todavía, y yo aproveché que no estaba el sábado y saqué todo. Y por supuesto saqué las muñecas, los vestidos de muñeca, o sea, una cantidad de cosas que ya no. Y ella llegó y la verdad que se le pegó, me decía: "Mamá, mis cosas", y le decía: "¿Qué quieres que hagamos?". O sea, ya pasamos una etapa, también eso es parte de crecer, ¿sabes? Entender desde el amor que gracias por todo y que ahora eso puede pasar a alguien que lo pueda disfrutar, ¿sabes? O sea, imagínate la felicidad, y eso que siempre acostumbrábamos a hacerlo, pero yo tenía rato que no lo hacía en ese cuarto y creo, debo confesar, sin que me quede nada por dentro, que era una cuestión de la mamá, en este caso, que no quería enfrentarse a ese momento, Es posible, nos pasa, ¿sabes, ¿verdad? no? Y encontré un sobrecito que tengo por allá, en un momento que ella quería, pues, algo más, ¿no? Y le dije: "Okey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ese algo más? Porque lo que hay es este dinero. Ahora, ¿de qué manera quieres trabajar?". Una cosa que también hacía era, yo tenía como estas pizarritas, ¿verdad? Donde estaban las cosas de la casa. Entonces, sus responsabilidades básicas, pues eso no tenía costo, pero todo lo que ya implicaba extra, ¿verdad? Yo le pagaba para entender el tema del trabajo, ¿verdad? Porque lo hiciera. No era obligatorio, ella sabría si lo que hacía o no lo hacía. Y que eso, para yo no sé quién lo preguntaba por allí, me sirvió mucho para el momento en que ella después tuvo un celular. Porque decía: "Bueno, ahora tienes que pagar tu línea telefónica". "Mamá, yo no trabajo". "Sí, sí puedes trabajar", ¿sabes, no? No necesariamente afuera, pero hay cosas fuera de cuáles son tus responsabilidades que puedes hacer, ¿sabes? Y eso Es tenía un costo. motivante para ellos, ¿no? Ir ahí un poco Eh, haciendo pequeños esfuerzos y siendo reconocidos también. exacto, no, y que te hablan del trabajo, ¿sabes? Sí, Y que te hablan del trabajo. ¿Y por qué? Porque debemos honrar el trabajo, porque no es gratis, ¿verdad? Porque nos toca. así es. Y encontré ella comenzó a hacer unas pulseras espectaculares. Me dijo: "No, pero yo necesito vender esto como con otro nivel, porque no quiero venderlo así". Y ella se sentó, hizo en la computadora, lástima que no lo tengo a mano porque se lo podría buscar para que lo vieran, como unos sobrecitos, como unas cositas transparentes, y tenían una hojita dentro que decía: "Todo niño es un artista, Valeria Pardo". Y allí, con una cosita de colores, metía y yo recuerdo que esa niña vendió yo no sé cuántas cosas, y ella, cuando le entraba el dinero, decía: "Okey, de este dinero que ya yo me gané, este dinero es para reinvertirlo porque necesito comprar más materia prima". Y esta es mi ganancia que lo voy poniendo, pero era porque no recuerdo qué era lo que se quería comprar, pero lo que se quería comprar ya implicaba, no, para ella no implicaba tener que esperar a ver que me dieran, sino cómo consigo esto. ¿Cómo sí? Claro. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer para tenerlo? Si me toca trabajar, pues entonces monto mi pequeña microempresa. Pero bueno, ya eso le duró un tiempo. Tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿cuánto y cuándo se sugiere confiarle dinero a los niños? ¿Cómo comenzar? Tengo 4 hijos, uno de 8, 6, 3 y casi 2 añitos. Bueno, yo creo que el de 8 ya, ya podría. O sea, quizás más pequeños, yo no tanto, sobre todo cuando el niño aprende a sumar. Yo Ujú. creo que ese es el punto clave, cuando entiendes qué es sumar, qué es restar, ¿verdad? Comienzas a ver financieramente qué pasa, porque ahí entonces ya tú sabes que si quieres algo, como el hijo o la hija de quién era que estaba por allí, que lo comentó hace rato, de Adriana, creo, de Adriano, que bueno, si te doy este dinero, ¿cómo lo vas a ahorrar? ¿Cómo lo vas a buscar? Y muchas veces le va a tocar buscar y comparar para poder utilizarlo con un poco más de inteligencia.
Pero siempre a todos los demás igual se puede hablar del dinero, como te digo, con los frasquitos, con esa conversación en la mesa, un día como de tesoros invisibles. Entonces, que ya no solo nos vayamos a lo material, sino también reconocer esos tesoros invisibles que tenemos todos los días, que yo hoy por hoy lo practico con Valeria, pero ya en el carro en la mañana, ¿sabes? ¿No? Ese agradecimiento, yo creo que cuando vivimos, aprendemos a ser agradecidos por todo, vemos la vida distinta, ¿sabes? Porque vamos a estar Así más es. conscientes de que de verdad somos bendecidos en cualquier circunstancia que estemos. Somos Ujú. absolutamente bendecidos. Y siempre, siempre, siempre vamos a tener algo por lo que hay que agradecer. Siempre. No hay manera de que no haya algo en el día por lo que no podamos agradecer. Así es, mi querida Carmen. Realmente el Señor cumple sus promesas y eso es lo que yo siempre digo aquí en mi casa, yo les digo, hay que ver esos pequeños detalles, ¿verdad? Ya solamente levantarse y respirar ya es un detalle, un regalo que el Señor nos entrega y por el que siempre tenemos que estar agradecidos. Mira, y te comparto para el final porque a veces no nos damos cuenta. Yo en estos días pasados tuve que entrevistar a una niña, su nombre es Zoe. Zoe tiene 10 años, tiene está peleando con un cáncer muy fuerte que ya está en todo su cuerpo desde hace 5 años. Se le fue, incluso le vino, pero lo más impactante de esta niña es que esa niña es la niña que le da aliento a todos en el hospital. Y no hay manera de verla tumbada. Ella agradece cada día. Y cuando tú hables con ella, mire, me va a poner a llorar. Cuando tú hablas con esa niña, tú dices, qué desagradecida soy yo, que algún día me puedo quejar por algo. Y esta niña con sus 10 años tiene más sabiduría en su corazón, en su mente y en lo que muestra al mundo como ejemplo, que lo que podemos tener miles de nosotros, ¿sabes? Porque ella es la que impulsa, ella es la que alienta a los demás a que si Dios está con nosotros, pues siempre hay otra oportunidad y siempre hay algo, y así tal cual lo dice, siempre hay algo por lo cual hay que agradecer. Y está con un cáncer completo porque ya está metastásico. Gracias, Carmen Victoria. Gracias por tu testimonio, por tu compartir, por esos tips, porque a los papás hoy nos toca ser muy creativos también y bueno, pedirle al Señor sabiduría para caminar, ¿verdad? Caminar con nuestros hijos y Amén. ser ejemplo para ellos. Amén. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy, activamente como siempre. Ay, y Y gracias a todos, gracias por la participación, por sus preguntas, por sus comentarios, y que Dios y el Señor y la Virgencita me los bendiga siempre. Y a ti, Martita, y a todos ustedes, amén. se les quiere. Gracias a todos. Buenas noches. Dios los bendiga.